Bueno, como se podrán imaginar, acá en el estudio todos quedamos comentando y pensando en lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Por eso un poco quería que nos hiciera una síntesis Julio Bárbaro, que está aquí a mi lado, dirigente peronista, como sabemos, y que fue diputado del 73 al 76, bueno, pues viene la dictadura, después en la democracia del 83 al 85, también secretario de Cultura en la primera presidencia de Menem y titular del ex-Confer en el gobierno de Kirchner. Conversar allá, tanta angustia, ¿no? Produce estos hechos ahora, en este momento del país, en donde se pensaba que la democracia nos había como puesto un vallado frente a ciertas cosas, ¿no? Cuando uno recuerda el conflicto de los 70, el 73, yo era diputado y había dos ideas centrales. En ese momento la de Perón, que decía pacifiquemos, el abrazo con Balbín, Solano Lima, los demócratas cristianos, Udelpa. ¿Te acordás de Udelpa? Sí. Udelpa, que era actor. Sí. O sea, digo, toda esa energía puesta en salvar la guerra y entrar a la pacificación. Y del otro lado, siempre dicen que no había dos demonios, que la dictadura es uno y la guerra... Pero había dos violencias. Y en el fondo, los 70 se llevan para siempre al verdugo, que es el genocida, que es la dictadura, se lleva a una concepción, pero deja vigente aquella que Perón expulsa de la plaza, que son los que creen que la Argentina se arregla buscando enemigos. Y con el uso de las armas también. Con el uso de las armas en aquel momento y el uso de los rencores y resentimientos hoy. Y Néstor agarra esa parte, ¿no? Esa parte la toma como su nervio y se junta con restos de aquella guerrilla y restos del PC. Yo no soy macartista, pero nunca tuve que ver ni con Heller, ni con Diana Conti, ni con Sabatella. El Partido Comunista con nosotros nunca nos quiso y nosotros a ellos tampoco. Éramos amigos de Nadra, de aquel marxismo que se hizo más cercano a lo nacional. Pero de estos tipos, o sea, se toma, se deja el peronismo como pensamiento con su virtud y su defecto. Y se toma un pedazo del cubanismo, un pedazo del marxismo, del estalinismo. Esta cosa de perseguir adversarios, de levantar el dedo. Cuando él dice ¿qué te pasa, Clarín?, dice ¿qué te pasa, disidente? Porque los mil defectos que puede tener Clarín, el que no tiene es su libertad de decir. Pero fíjate, Bárbaro, que eso desgraciadamente no se ha modificado. Es decir, el que piensa distinto es un enemigo. El que piensa distinto, porque el que se lleva... Telefónica es un monstruo cuyas ganancias son infinitas, DirecTV. Es decir, no les interesa el socialismo, ni les interesa luchar contra la concentración económica. Les interesa luchar contra el que piensa distinto. Hay una idea que yo insisto en esto. Estuvimos cerca de ser Venezuela. Si en lugar de Lorenzetti, a quien respeto, había un Zaffaroni, nos quedamos sin justicia. Sí. Un Zaffaroni, un Barcesá, uno de estos muchachos, ¿no? Cualquiera de ellos. Si en lugar de Moyano y Barrio Nuevo, que se podrán pelear o no, que salen hay dos Cavalieri, nos quedamos sin sindicalismo. O sea, quedó claro que había un pedazo de la sociedad dispuesto a pelear por su dignidad. Y un pedazo muy grande que decía, si los negocios son de la dictadura, hagamos negocio en la dictadura. Y varios empresarios que podemos marcar que estaban en esa, ¿no? Pero así y todo, te das cuenta que ahora la muerte está jugando un papel que parece, digamos, esa muerte que vos mencionabas recién, ¿no? Pero esa muerte pesa porque es sobre la fractura, sobre una división. Yo la escucho a la presidenta y me produce rechazo, me da bronca. Y hay algunos que dicen que es genial. Esa división es muy profunda. Yo para encontrarle genialidad al discurso presidencial, la verdad que ni a los 14 años lo hubiera pensado. ¿Y cuál sería la genialidad, por ejemplo? No, las que ven otros, ¿viste? Con los que aplauden así. Pues, yo veo ciertos discursos políticos. Yo estuve cerca del discurso de Perón, del de Balbín, escuché a Palacio, digo, Frondizi, uno escuchó discursos que tenían que ver con una idea de la sociedad,
Exacto. Ahora, este discurso podría ser de una vecina enojada con los otros vecinos, pero digo, no tiene estatura, no tiene grandeza, no tiene profundidad, tiene mucho resentimiento. Y cuando vos lo nombrabas recién al expresidente Frondizi, yo me acuerdo que fue el primer político disidente justamente que ocupó la cadena oficial, ¿no es cierto?, porque se dieron cuenta los militares que era imposible seguir adelante, ¿no es cierto?, sin por lo menos dejar hablar a la oposición. Perón, en su cumpleaños último, nos recibe, y una de las cosas que me dice a mí, que se le pregunto, me equivoqué al no permitir que el Parlamento reflejara a Frondizi, a Balbín, se hacía una autocrítica. Quiero un Parlamento de lujo que contenga los grandes debates de la sociedad. El último Perón es eso, ellos toman el anterior. Es Magdalena como si vamos a Estados Unidos y tomamos el Ku Klux Klan, o la Rebelión Negra. No, ya hay un presidente negro, aquello fue superado. Digo, el que era guerrillero en Uruguay terminó siendo presidente de la nación y convocando la unidad. Esa madurez es la que parece que no nos toca, Magdalena. Además, exacto, un Mujica desgraciadamente no lo tenemos. No lo tenemos. Que tiene una historia honesta, digna, de lucha. Los de acá no firmaron un aviacorpo, ni los Zaffaroni, ni los Kirchner, ni se tuvo que ir del país Berbisky. Todos unos personajes que levantan el dedo y uno dice, ¿me están tomando de idiota o no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo ves, digamos, el futuro inmediato, ¿no es cierto?, con esta ola de violencia y, ¿sabes qué?, el auge de los servicios de inteligencia. Eso siempre, cuando hay KGB, cuando hay persecución, cuando el que piensa distinto es enemigo, vos necesitas el delator, y el delator es empleado. Hay una manera de seleccionar a los peores en una sociedad que camina, una sociedad que crece, elige a los mejores hombres para la política. Una sociedad que se hunde elige a los alcahuetes. Cuando la obediencia es el parámetro central de la selección, salen los peores. Yo quisiera que los jóvenes, por ejemplo, recuerden aquella escena imborrable cuando Perón, en Gaspar Campos, vos recordarás, hizo poner una escalera en el murallón del fondo para que Balbín pudiera entrar a conversar con él sin que hubiera una multitud en la puerta molestando, ¿no es cierto? Y hablaron largamente, un par de horas. En la Argentina que se reencuentra con la riqueza conceptual y del pensamiento. La de hoy es la Argentina de la consigna. Es el odio a Clarín, el odio al disidente, el odio al que piensa distinto. Es el atraso absoluto. Es el feudalismo de las provincias más atrasadas. Menos mal que alguien se dio cuenta que si el jefe de gabinete rompía las hojas de un diario en público, era realmente un error garrafal, ¿no? Menos mal que alguien se dio cuenta. Y este pobre chico dice balas de tinta. Es maravilloso. Balas de tinta, balas de idea. Digo, ya la consigna, la obsecuencia a Cristina, que además ella, en su personalismo, Magdalena, no quiere a nadie, ni a Scioli ni al sucesor. Digo, va como disolviendo, como que el kirchnerismo se lo lleva a la casa. Cuando decían que iba a ser una fuerza permanente, no queda nada en poco tiempo de eso. Bueno, lo que queremos es que quede la paz, realmente. Así que, Julio Bárbaro, yo te agradezco de haber venido esta noche. Hemos compartido, ¿no es cierto?, escuchar muchas cosas que no nos gustaría haber escuchado, todos esos diálogos secretos, ¿no es cierto?, de sociedades ocultas. Pero la democracia está firme. En eso no veo peligro de golpe y creo que el gobierno se va a retirar con dignidad, que todos vamos a ayudar y que viene un gobierno que nos devuelva la paz. Esperemos. Un gobierno al cual también le vamos a exigir que no cometa determinados errores. Gracias, Julio Bárbaro. Y esperemos también que no tengamos que volver a presentar, por ejemplo, un programa como este, ¿no es cierto? El enigma de un fiscal de la Nación muerto en su casa, probablemente asesinado. Buenas noches.